Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por habernos dedicado este espacio y este tiempo. Aquellas personas que nos hicieron ese espacio en la agenda finalizando esta jornada laboral. Hoy vamos a estar en compañía de tres conferencistas de la firma Jiménez Eguita Rodríguez y Asociados. Les damos la cordial bienvenida a Luisa Lozano, Gilberto Pinilla y Carlos Giovanni Rodríguez, quienes van a abordar todo lo relacionado con los aspectos claves y situaciones problemáticas en la presentación de la Declaración de Personas Naturales 2019. Si bien es cierto, arrancamos la presentación la semana pasada, pero todavía tenemos muchas dudas y muchos vacíos con relación a este impuesto. Entonces, qué mejor que este espacio para que aclaremos todas esas inquietudes, esas dudas y qué mejor que capacitándonos desde la casa. Entonces, sean todos bienvenidos. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación del Instituto Nacional de Contadores y de la firma Jiménez Higuita Rodríguez y Asociados. Les agradezco que todas las dudas, las inquietudes que tengan con relación a la presentación nos las vayan haciendo llegar por chat privado, bien sea sala virtual INSP o a Diana Paola Dorado. Una vez finalice la intervención de nuestros especialistas, daremos entonces inicio y apertura a la sesión de preguntas. Entonces, bienvenidos. Luisa, Gilberto y Carlos Giovanni tienen entonces la palabra. Arrancamos entonces con Carlos Giovanni. Bienvenido y muchas gracias. Paola, muchas gracias y muchas gracias al Instituto por aceptarnos pues aceptarnos que compartiéramos con todos ustedes algunas cosas que hemos venido experimentando desde la práctica por parte de algunos miembros de la firma en la misma plataforma de la DIAN para subirla. Vamos a mirar algunos aspectos generales frente a esta declaración de renta del año 2019. Entonces, la idea es que miremos en esta hora y media, yo creo que tengamos o una horita, mirar esas problemáticas, ese tema, sobre todo la limitación de las rentas exentas, que la DIAN dice que lo tengo que llenar de una manera porque si no me va a dar un error. Entonces, ahí vamos a estar con Luis y José Gilberto revisando estas inquietudes. Con vamos a empezar acá con una presentación de los temas generales como para recordar algunas cosas y hacer como eh, algunas recomendaciones generales o más que recomendaciones como unos temas especiales frente a este tema. Venga, acá pongo esto un poco más, ahora no me deja. Ahí estás viendo, pero la estás viendo, ¿cómo la estás viendo pequeña, cierto, Paola? Sí, señor. Vuelvo a poner acá. Te vamos a quitar el permiso y volvemos a compartir pantalla. A ver. Ya se pudo. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, vamos a empezar acá con algunos aspectos generales y algunos comentarios. Nosotros, o lo que hemos dicho durante varias charlas que hemos dado de personas naturales, algunos cursos más largos, otros cortos como este, es que nosotros en este sistema que estamos aplicando acá por el año gravable 2019, pues básicamente tenemos que tener presente que es única vez que vamos a tributar o hacer la declaración de renta con las normas de la ley 1943 del año 2018, puesto que ya para el año 2020 tendremos la ley 2010 y en el año 2018 nosotros presentamos nuestra renta basados en la normatividad de la ley 1819 del año 2016. Entonces, solamente este punto es la primera situación problemática que nosotros vemos, porque para las personas que llegan a hacer su declaración, que venían con un sistema de renta, que hoy tienen otra ley, y decir que antes que hay una ley que no está vigente, pero que se tiene que aplicar porque a pesar de que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, la tenemos que aplicar, eso ya hace que mi sistema sea problemático. Pero lo cierto es que el año gravable 2019 yo lo tengo que presentar con el sistema de la ley 1943 y es como el formulario que nosotros vamos a revisar. Cuando yo entro a presentar mi declaración de renta y voy a entrar y hacer la entrada al sistema de la administración de impuestos, pues lo primero que yo tengo que tener clarísimo es en qué condición lo voy a presentar, si como residente o como no residente. La mayoría, yo creo que el 95% de las declaraciones que vamos a presentar, pues las vamos a presentar como residentes, y si no soy residente tendré que tener
pues claro, ¿qué es lo que conlleva esto de ser no residente? Entonces, esa sería ya la segunda situación que yo debo plantear o el aspecto clave que yo debo revisar. Entonces, si yo soy residente en Colombia, si soy residente, si marco que soy residente, que sí soy residente, en ese caso tendré especial cuidado porque pues yo voy a aplicar el sistema cedular de la ley 1943 que está por allá a partir del artículo 329 en adelante, que me establece que para este año tengo una cédula general, una cédula de pensiones y una cédula de dividendos. Y creo que una de las situaciones problemáticas que nosotros vamos a revisar es frente a este tema de la cédula general y frente al límite del 40%, porque a mi parecer el formulario, en lugar de ser un formulario ameno, un formulario que sea fácil de entender, es un formulario que la DIAN nos enredó la vida frente a ese formulario y ella misma se está enredando por haber pedido pues que ya tenemos una sola cédula general, pero resulta que tenemos las mismas 5 cédulas que teníamos hasta el año 2018. Si yo soy no residente, tengo que tener en cuenta que mi depuración es por el artículo 26 del Estatuto Tributario, pero que mi renta o mi impuesto de renta no es una tarifa progresiva, sino que mi tarifa es del 35%, más la tarifa de ganancias ocasionales que es del 10%, y en el caso de tener dividendos, pues sí tengo una tarifa diferencial. Pero pues uno de los aspectos importantes es que yo voy a tener una tarifa del 35%, mientras acá tengo una tarifa progresiva del impuesto. Frente a estos aspectos claves, he escogido de la presentación general básicamente algunos puntos que nos pueden servir. Y es que recordar que en el sistema de personas naturales, muchas personas que hacen su propia declaración tienen como en su imaginario que los cónyuges tributan por todas sus rentas de manera conjunta. Y en este caso, nosotros tenemos que en Colombia la norma me dice que los cónyuges tributan de manera separada. Esto quiere decir que la sociedad conyugal solamente tendrá efectos el día en que se liquide. Por eso, cada uno de estos señores va a tributar los bienes y las rentas que estén en su nombre. Ah, es que a mí me toca el 50 y el 50%. No. Si la escritura dice que el 100% de los bienes están a nombre de este cónyuge, pues los bienes se tendrán que liquidar a nombre o declarar a nombre de esta persona. Ah, que es que el bien está a mi nombre y como es debido, el pasivo está a nombre de ese señor. Pues nada que hacer, esa señora tendrá que registrar que recibió 100 millones de pesos y que para poder comprar ese bien o tiene un pasivo de 100 millones de pesos con este señor o le donó 100 millones de pesos. Y este señor deberá registrar una cuenta por cobrar. Entonces, tener en cuenta esas cositas. Frente a este tema, también me pareció relevante recordar que los hijos menores, los bienes y las rentas, de acuerdo con esta norma, se declaran en cabeza de cada uno de los padres, de quien ejerce su patria potestad, y que a menos de que se haya una renuncia al usufructo legal, los bienes se declaran en cabeza de los padres. Para que sea válida esa renuncia al usufructo legal, pues en ese caso, para que sea válida la renuncia al usufructo legal, tendrá que hacerse mediante escritura. Sin embargo, tengan en cuenta que no todos los bienes se van a declarar en cabeza de los hijos, solamente los que constituyen el peculio ordinario. Porque si se trata de peculio industrial profesional o de peculio adventicio extraordinario, sí se deben declarar en cabeza de los hijos. Estos que están acá sí se deben declarar en cabeza de los hijos. Así la declaración pues la presenta el padre, pero sí se debe declarar en cabeza de los hijos. ¿Cuál es el peculio profesional? Cuando es un hijo que trabaja como los hijos artistas, que siempre ponemos el mismo ejemplo, como siempre ponemos el mismo ejemplo. ¿Y cuál es el peculio adventicio extraordinario? Cuando es recibido a través de una donación, de un legado, de una herencia,
y el donante ha determinado que el usufructo no lo van a gozar los padres, que el menor es el que tiene el usufructo. Porque si es una donación o es una herencia y no se dice nada, eso hace parte del peculio ordinario. Muy bien. Entonces, como recordar esos punticos. El otro punto que debemos tener presente, que dijimos, es el de la residencia. Recordar que si yo soy residente, tributo por mis bienes que tenga en Colombia como por los que tenga en el exterior. Y si no soy residente, solamente tributo por lo que tengo en Colombia. Esto no es... ¿alguien iba a hablar? No. Pensé que había escuchado algo. Esto no es que esto sea mejor que esto, no, pues dependerá de la situación de cada contribuyente si es residente o no es residente. La regla general de la residencia me va a decir que yo soy residente en Colombia si cumplo más de 183 días en un periodo cualquiera de 365 días. Oiga, muy bien, revisen muy bien este tema porque ustedes deben dudar que si el señor viene, es un extranjero, viene a Colombia, entra, tiene que mirar dentro de un periodo de 365 días, que por acá tenía un casito, de este periodo de 365 días, si el señor duró más de 183 días o no para ser residente. Pero debe tener en cuenta que si esa persona que usted está analizando es un nacional, ella lleva al hombro su condición de residente por ser nacional. Por lo tanto, tendrá que tener no solamente el tema de no permanencia en el país por los 183 días, sino que adicionalmente a esto deberá revisar estos requisitos. Entonces, si el señor es nacional, pero se fue del país, por acá no volvió, pero dejó su cónyuge o compañero permanente no separada legalmente o los hijos dependientes menores de edad y ellos tienen residencia en el fiscal del país, sigue siendo residente. Igualmente, si el señor se fue con toda su familia, pero acá en el país tiene más del 50% de sus ingresos o más del 50% de sus bienes se entienden o están administrados en el país, termina siendo residente en Colombia. O si la administración de impuestos lo requiere y no acredita su condición de residente en el exterior, termina siendo residente en Colombia, o cuando tiene su residencia fiscal en una jurisdicción que sea no cooperante. Acá, lo bueno es que esto se puede eludir en el caso de que yo como nacional demuestre una vocación de residencia en el país donde estoy. ¿Cómo la demuestro? Puedo cumplir con cualquiera de estos requisitos, pero si yo demuestro que en el país donde estoy teniendo residencia tengo más del 50% de mis ingresos o más del 50% de mi patrimonio, yo voy a seguir siendo residente en el exterior y no voy a ser residente en Colombia. Entonces, esto lo puede en algún momento dado. Pero mira que, pues uno haciéndolo el ejercicio tiene que hacer el ejercicio en cada caso y para hacer ese ejercicio, pues la prueba idónea que se tiene es la certificación del contador donde demuestre si el 50% o más de sus activos o el 50% o más de sus bienes o cómo están cualquiera de estos 50%, todos estos, con una prueba del contador que me certifique, de acuerdo con las normas de valor patrimonial, cómo está conformado su patrimonio. En ese sentido, si una persona entró el 1 de julio del año 2019, por ejemplo, estuvo 30 días, pues solamente va a ser residente a partir del año en que cumpla los 183 días, que esto fue en el año 2020. En este caso, lo que nosotros tenemos es que yo soy residente, por este año no soy residente y por este año soy residente. ¿Listo? Soy residente a partir del segundo año. Acá en el año 2020 tendremos la alternativa de mirar que si hay una persona que se volvió residente por motivo de la pandemia, pues la DIAN ha aceptado que tendrá que demostrar si es por una cuestión o por temas de fuerza mayor o caso fortuito, por ocasionados por la pandemia,
que en ese caso yo tuve que quedarme en el país y de pronto cumplí con los 183 días, pero de resto, pues voy a ser residente. Hay un tema que se presenta mucho para discusión y es cómo cuento esos 365 días. No hay sino dos alternativas. O que usted cuente los 365 días cada vez que se vencen estos y no haya superposición de días, o que cada vez que entre al país vuelven y cuentan los 365 días. Como la norma dice, cualesquiera, un periodo de cualesquiera de los 365 días, pues cualquiera de las dos opciones podría ser válida. Entonces ahí tendrán que revisar muy bien la situación de cada uno de estas personitas no residentes. Bueno, eso era como unos comentarios, no estamos desarrollando todos los temas, sino dando algunos puntos claves que hemos revisado frente a este tema. Frente a la obligación de declarar, estos son los topes. ¿Qué hemos encontrado acá y cuáles son las preguntas que hemos revisado acá? Lo primero es que los topes son patrimonio bruto de 4.500 VTs, para este año son 154.215, e ingresos 47.978. Estos son los topes que uno debería tener. Y el tope que concuerda con el hecho generador del impuesto, pues básicamente es el de obtener ingresos superiores a 47.978. Sin embargo, tenemos estos otros que muchas personas cumplen a pesar de no tener ingreso y no tener patrimonio, porque se vuelven como una especie de presunción. Yo presumo que si usted tiene consumos con tarjetas de crédito, no es que lo obliga a declarar solamente por tener los consumos, es que yo presumo que usted de alguna parte tuvo plata para tener esos consumos con tarjetas de crédito. Entonces acá tienen que revisar que las personas que cumplan con alguno de estos requisitos que estoy marcando acá, estas personas le están presumiendo que no es que pues tienen la obligación de declarar, pero que tendrán la prueba de demostrar que esto no lo hizo o que pues que tiene ingresos para poder soportar estos consumos. Entonces la pregunta más frecuente es, venga, yo soy ama de casa, o por ejemplo, alguno de ustedes podría decir, y para poner un ejemplo que todos conocen, esta persona es la esposa de Jesse Uribe, que escuché que alguien ponía el ejemplo, que recibe como gasto o como cuota de alimentación un valor que es para la educación y para lo de los hijos. ¿Eso es ingreso o no es ingreso para ella? Entonces ahí, independientemente de que sea ella, independientemente de que sea el monto, cuando lo que se recibe es en virtud del deber de dar alimentos y lo que yo recibo es para la educación y para la manutención de sus hijos, de los hijos, pues eso no va a ser ingreso para ella porque el ingreso se grabó en cabeza del padre, o en cabeza de la madre que está dando alimentos, porque puede ser cualquiera de las dos situaciones. Pero en el evento en que esa persona no utilice eso para la manutención y esto, sino que lo capitalice, pues tendrá y cumplirá la vocación de ingreso, porque la definición de ingreso es, me dice, todo lo que reciba susceptible de producir un incremento en el patrimonio. Y si yo lo estoy recibiendo no para hacer lo que me mandaron a hacer, que era pagar pagar la universidad y el estudio y la alimentación de los hijos, sino que se me está incrementando mi patrimonio, pues yo lo estoy recibiendo a título de ingreso. Muy bien. Recordar que a pesar de que están estos topes y no los cumplo y me han hecho y soy residente en el país y me han practicado retención en la fuente y quiero presentarla porque voy a pedir la devolución, lo puedo hacer y la declaración será válida. Una de las preguntas más frecuentes es, bueno, ¿y qué pasa con los no residentes? ¿Qué pasa con los no residentes? ¿Están obligados a presentar declaración o no están obligados a presentar declaración? Y para los no residentes no aplican estas reglas generales, sino que aplica una regla propia del artículo 592 del Estatuto Tributario y me dice que si el no residente recibe ingresos en Colombia y todos los ingresos están sometidos a retención en la fuente, de que tratan los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario, en ese caso
el señor no está obligado a presentar declaración y su impuesto serán las retenciones. Pero en el evento, como no se presenta solamente esta situación, sino que se presentan casos como la persona que viene y está en el país y se compra una vivienda de 1.000 millones de pesos en Cartagena, pero el señor es para venir cada vez que quiera ir a vacaciones y no tiene ingresos. Si esta persona, por el hecho de ser no residente y tener patrimonio en Colombia, está obligada a presentar declaración porque se me ocurre que superó este tope. En ese caso, esa persona no está obligada a presentar declaración porque afortunadamente así lo ha entendido la Administración de Impuestos, incluso hace mucho tiempo desde la jurisprudencia. Si yo no tengo ingresos, así tenga patrimonio, no estoy obligado a presentar. Y así lo dice la DIAN en el concepto 915 del 2018. Me dice, poseer patrimonio y no haber tenido ingresos en el país me hace no declarante. Y se venía mirando, bueno, ¿y qué pasa si yo lo que recibo son ingresos, pero esos ingresos no superan la suma de las 47.978.000 a los 1.400 VTs? En ese caso, estaré obligado a presentar declaración y afortunadamente en los conceptos de la DIAN lo que se ha recogido es que si no supero el tope de ingresos, y en ese caso también el de patrimonio, pues no estaría obligado a presentar declaración. Ahora, la más común, la persona que se fue del país, la tía que se fue del país hace mucho tiempo y dejó un bien acá. Y ese bien le genera unos ingresos, pero resulta que se le olvidó decir que ella no es residente y le hacen retención del 3.5%. Pues no le están haciendo la retención del 20%, que era la que debería hacer, si supera la suma de las 1.400 VTs, debe presentar declaración porque no le están haciendo la retención del 20%. Preferiblemente que le haga la retención del 20% para que no esté obligada a presentar declaración. Otros no obligados a declarar, los del régimen simple de tributación, pues porque presentan en octubre su declaración del régimen simple. ¿Listo? Recordemos que las personas que sean residentes presentan el formulario 210 y los no residentes presentan el formulario 110. Los residentes tienen tarifa progresiva, los no residentes tienen tarifa del 35% desde cualquier renta. Los no residentes empiezan a tributar por allá encima de los 40, pues de las 1.090 VTs, 40 y pico, no sé cuánto ahorita de ingresos. Si tienen por debajo de esto, pues no tributan. Esta persona, así tenga 10 millones de pesos, tributa con una tarifa del 35%. ¿Listo? ¿Qué otros aspectos quisimos traer acá? Depuración de renta y patrimonio de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Entonces, lo primero es, en el patrimonio, pues la mayoría del patrimonio hay que tener en cuenta que una de las cosas más representativas para muchas personas, hoy no tanto, pero para muchas personas, pues son sus bienes inmuebles. Y en el caso de los bienes inmuebles, recordemos que los no obligados a llevar contabilidad, persona natural no obligada a llevar contabilidad, deben declarar los bienes inmuebles por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo o el avalúo catastral, sin perjuicio de que yo pueda utilizar para fines de planeación tributaria este artículo 72 o 73 del Estatuto Tributario. Pero yo ya tengo la obligación de declarar por el mayor valor. Ah, que yo me quiero inventar un valor. No me puedo inventar los valores porque pues todo incremento patrimonial debe estar justificado. En como aspecto importante para este año 2019, tengan en cuenta que con el decreto 2264 del año 2019 se cambió las reglas para el leasing habitacional, indicando que el leasing habitacional se le aplican las reglas generales del artículo 127-1. Entonces, en ese caso, como es una compra financiada, yo ya no me llamo leasing habitacional operativo, sino que debo declarar el activo y debo declarar el pasivo, ¿vale?
Muy bien. Hay otras reglas que usted debe revisar frente a los bienes. Entonces, si son valor patrimonial de los activos, si son bienes activos en leasing, ya dijimos, tengan en cuenta lo del leasing habitacional. Si son depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, tenga en cuenta que lo que tiene que declarar es el saldo del extracto. Eso ustedes lo saben. Pero acá, recordar, pasivos en moneda extranjera. Por el hecho de ser persona natural no quiere decir que no me apliquen las reglas del artículo 288 del Estatuto Tributario. Claro que me aplican. En ese sentido, los bienes en moneda extranjera, entonces, que la señora, no sé, la señora Andrea tiene una cuenta en Panamá y la abrió en el año 2017. ¿Por qué valor debe declarar? Y la abrió con $10,000 a una tarifa de 3.500, a una TRM de 3.500 pesos que estaba de pronto en ese momento. Pues ella tiene que seguir declarando sus dólares a esa tasa del reconocimiento inicial, porque eso dice el 288. ¿Cuándo declarar la utilidad o pérdida en los activos que tiene el exterior? En el momento de enajenación o liquidación. Lo más común es que de pronto tenga acciones. Entonces, digamos que en nuestro ejemplo, Andrea tiene acciones en Panamá, en una sociedad. Las compró en el año 2018. Tenemos una tarifa, una TRM diferente. No las tiene que ajustar con la TRM vigente, sino que las deja con la TRM del reconocimiento inicial. Entonces, valor de los títulos, bonos y seguros de vida, como dato importante que a algunos se les pasa, tengan en cuenta que la circular 1 de 18 de febrero del 2020 establece los valores patrimoniales de esos señores, sobre todo para los que son sujetos del impuesto al patrimonio, porque pues el dejar de declarar, porque allá me dice, si es un CDT en Bancomeva, declárelo por el 103%, lo que me diga la circular. Tengan en cuenta eso. Valor de las acciones debe de ser declaradas por su costo fiscal, no por su valor comercial, no por su valor intrínseco. Los pasivos deben estar debidamente soportados, con documento de fecha cierta, sin perjuicio de que yo pueda tener la prueba supletoria. Eso como datos así generales frente al tema del patrimonio. Ahora bien, frente a la depuración de la renta, ¿qué tenemos? Que nosotros tenemos un sistema cedular que está compuesto por una cédula de dividendos, una cédula de pensiones y una cédula general. Y que en la cédula general hay unas subcédulas que son las rentas laborales, las rentas de capital y las rentas no laborales. Pero que a la hora de determinar mi impuesto de renta, y es la primera, pues el primer cambio frente al sistema anterior, y es que yo voy a sumar todo, incluidas las pensiones, y de pronto tengo pensiones grabadas porque recibo pensiones del exterior, voy a sumar todo para tener mi tarifa en el artículo 241. Antes yo volvía y empezaba, y eso hacía que se violara en concepto de algunos el principio de progresividad, porque me decía que, de progresividad y equidad, porque me decía que una persona que ganaba 200 millones en dos cédulas diferentes pagaba menos impuesto a una persona que liquidaba ese mismo impuesto en una sola cédula. Acá lo que se dice, señores, es una cédula general y usted tiene que liquidar su impuesto de la tarifa del artículo 241 sumando todo esto. Ahora bien, solamente acá para recordar que dentro de la cédula general, nosotros tenemos las rentas laborales, las rentas de capital y las rentas no laborales. Pero de que dentro de esto sigue siendo muy importante cómo lleven ustedes los honorarios, sobre todo los honorarios y servicios que ustedes lleven, porque los pueden tener en rentas laborales y en rentas no laborales. Y alguno diría, pero pues eso qué me importa si hoy en día toda es una sola cédula. Pues no, señores, porque resulta que estas cédulitas que están acá se van a depurar de manera independiente. Y dependiendo de donde usted ubique los honorarios, usted le podrá imputar algunas deducciones o algunas rentas exentas. Entonces, para
infortunio de muchos, los honorarios que usted puede registrar en estas rentas laborales, van a ser los honorarios que reciban aquellas personas que durante el año 2019 hayan contratado menos de 2 personas, o sea, una, por menos de 90 días. Los van a registrar acá. Si usted no cumple con eso, los van a registrar acá. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En que si usted lo registran en rentas laborales, tienen derecho a una renta exenta del 25%. Tienen derecho a deducción por dependientes. Mientras tienen derecho a medicina prepagada. Mientras que si usted lo registra acá en rentas no laborales, no tiene derecho al 25%. Pero no es que escojan dónde los van y dónde les conviene más. Ah, no, es que no. Tiene que ser donde vaya. Lo bueno del tema es que por el año 2019, los honorarios que yo tenga acá, les puedo restar en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional, les puedo restar costos y gastos procedentes. Y al subtotal le puedo restar el 25%. Para el año 2020 nos olvidamos de eso, puede ser que lo demanden, no sé, pero nos olvidamos que dice, puede optar por alguna de los dos. Pero año 2019, los honorarios que usted tenga acá, puede restarle costos y gastos procedentes y le puedo restar el 25% exento. Frente a este cuadrito que tenemos acá, y es donde se va a centrar Luisa en su explicación del formulario, es que a mí me parece que esto fuera muy fácil, pero en el formulario se me complica. Y es que yo hago la depuración de renta menos ingresos no constitutivos de renta. De cada una de las cédulas saco un ingreso neto y del total de las cédulas determino cuál es mi 40% o cuáles son mis 5.040 VTs para determinar cuáles son de estos beneficios acá que me puedo llevar. Y uno diría, pues este año es como mejor, porque yo tengo todas las cédulas y de todas puedo establecer el 40%, pero como el bendito formulario me determina que este límite que yo voy a tener acá me lo ponga en cada cajoncito, a pesar de que me respeta lo del 40%, pues ya ahí se me vuelve un tema problemático, que por eso quisimos hacer este espacio. Y no me voy a detener más allá porque ya lo voy a explicar Luisa. Entonces, esta era la primera partecita, me pasé como unos minuticos ahí, para revisar como estos aspectos problemáticos, y ya vamos a revisar con José Gilberto y los demás temas. He visto que han llegado algunas preguntas y entre las que alcancé a ver así como preguntas generales, es el tema de los militares. Y yo sí quisiera, creo que José Gilberto lo tiene, pero yo sí quisiera referirme a ello porque a mí eso todavía me cuesta un poco, y es que los militares sacaron, este año por fin salió el concepto y dice que por el año 2017 y el año 2018 su beneficio no era una renta exenta, sino que era un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y hacen todo el análisis. Para el año 2019 realmente ya no tengo que hacer como ese análisis allá y de ir al concepto que ya está, sino que para el año 2019 tenemos que para el caso de los militares, igual para el 2020, todo se va a llevar como renta exenta, pero no le va a aplicar el límite del 40%, pero a eso se va a referir ahorita José Gilberto. Entonces, lo dejo acá a José Gilberto para que empiece a compartir su presentación. ¿Listo? Listo, muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a iniciar este espacio. Compartiendo acá está. Ok. Entonces, vamos a iniciar este espacio haciendo una referencia a las modificaciones que se han presentado con las rentas exentas, artículo 206 de nuestro Estatuto Tributario, el cual, cuando nosotros iniciamos nuestro proceso de elaboración de la declaración de renta, la parte compleja de poder entender cuáles son mis rentas que debo limitar, cuáles de esas no están limitadas dependiendo de las condiciones personales de cada uno de los contribuyentes. Pues vamos a analizar cuáles de esas, por disposición de la ley 1943, que aplica únicamente para el año 2019, y las que vienen o las que se establecieron o que se modificaron por medio de la ley 2010. Entonces vamos a hacer un análisis de todo nuestro artículo 206
empezamos en nuestro primer numeral, se encuentra las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad. Esas se mantuvieron, no tuvieron cambios ni con la ley 1819, ni la ley 1943, ni la ley 2010. Las indemnizaciones que impliquen a la protección de la maternidad, también rentas exentas. Dentro de estas rentas exentas, pues la primera y la segunda son rentas exentas, pero entran dentro del límite del 40% y de las 5.040 VTs. En este es importante hacer una precisión, que lo que se establece por licencias de maternidad no están cobijadas o no entran dentro de la categoría de indemnizaciones que implican la protección de la maternidad. Entonces, estas licencias por maternidad o paternidad pues se consideran un ingreso 100% gravable sometido a las reglas de renta y de retención en la fuente. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador, igual no tenemos modificaciones, renta 80 limitada al 40%, el auxilio de las cesantías y los intereses de las cesantías, y acá me voy a tener a hacer un paréntesis. Nosotros veníamos con un régimen antes de la entrada en vigencia de la ley 1819, donde las cesantías y el auxilio de las cesantías, pues básicamente las cesantías, la reconocía como ingreso en el periodo en que efectivamente las hubiera retirado del fondo. Entró en vigencia la ley 1819 y ¿qué hizo esta disposición fiscal, esta reforma tributaria? Me estableció que las cesantías van a tener dos momentos o pueden tener dos momentos de realización. La primera, cuando me la paguen directamente, si tengo una terminación del contrato, una terminación de mi relación laboral, y la segunda, cuando sean consignados directamente al fondo. Estas cesantías que nosotros teníamos antes de 2016, la disposición fiscal que estaba vigente para ese momento me decía, esas cesantías van a ser renta 80 y las vamos a tener renta 80 y únicamente las vamos a incluir en nuestra declaración de renta cuando la retiremos. A partir del 2010, a partir del 1 de enero del 2016, cuando las consignen al fondo. Entonces, el caso que estamos viviendo ahorita de las declaraciones de renta del año 2019, las cesantías que se consignan al fondo en 2019 corresponden a las que se vengaron en 2018. Entonces, en 2018, en la declaración de 2019, vamos a reconocer como ingreso las cesantías que se consignaron en febrero, pero corresponden a 2018. Regla especial establecida que se encuentra en el numeral tercero del artículo 27 del Estatuto Tributario. ¿Qué pasa con estas rentas, estas cesantías? Las que venía anterior a 2016 son renta exenta, pero no se encuentran limitadas. Esto por el concepto unificado de renta establece que son situaciones jurídicas consolidadas, que cuando yo hice el aporte a los cesantías o cuando mi patrono hizo la consignación de las cesantías, pues no se encontraban limitadas, entonces siguen con ese mismo régimen. Las que corresponden al año 2016, 2017 y siguientes, pues son renta 80, pero van a estar dentro del límite general de las 5.040 o el 40%. Las pensiones de jubilación, igual, tenemos la limitación de las renta 80 de las 1.000 VTs mensuales, por hacer una referencia acá, que es únicamente, esta renta 80 aplica para aquellas pensiones que se han decretado o que se consolidaron en virtud de la ley 100 de 1993, ya que, por ejemplo, si tenemos pensiones del extranjero, pues estas pensiones no tienen la condición de renta 80 y van a estar grabadas como una renta, con la tarifa general del impuesto de renta, como si fuera una renta que estuviera catalogada como en la cédula general. No tenemos cambios. Seguro por muerte o compensaciones por muerte de las fuerzas militares también. Pero ¿qué pasa con esta? Ya empezamos a ver el primer cambio, y es que estos seguros por muerte que estamos acá se consideran renta exenta, pero no están limitadas dentro del 40% ni dentro de las 5.040 VTs. El caso de los magistrados, esta numeral séptimo ha también presentado cambios importantes. Ley 1819, renta 80, tal como está, no se encontraba limitada. Ley 1943 deroga esa excepción, y esos gastos de representación que tienen tanto los jueces y los magistrados se estaba limitando, no se limitaba a las reglas del 40 de las 5.040 VT. Ley 1943, 100% grabada, no tienen renta 80. Ley 2010, que es la que estamos para la aplicación del año 2000, para el año 2020, me dice que son renta 80,
pero que no se encuentra limitada al 40%. Entonces vemos que ley 1819 no limita, renta 80 sin limitación, ley 2043 renta gravable no aplicaba la renta 80, y ley 2010 vuelve y le da la condición de renta 80, pero esta vez un poco más favorable, que no está limitada al 40%. El exceso de los salarios básicos, el octavo, el exceso del salario básico, ya el doctor Carlos hizo una referencia, y es que este exceso es como una crítica a la doctrina de la administración de impuestos, porque este exceso se estableció vía instructivo de la ayuda renta, que ese exceso para los años 2017-2018 se debía de reconocer o se debía clasificar como un ingreso no constitutivo de renta, pasando por encima de la disposición fiscal que estamos viendo, que está en pantalla, nuestro numeral 8 del artículo 206, que les da la condición de renta 80. Con la ley 1943 se le dio la condición, pero no está limitada al 40%. Gastos de representación de los profesores, tal cual como el mismo tratamiento que veníamos dando con los magistrados, que es el 40%, 50% de gastos de representación que se encuentran limitados, que tienen la condición de renta 80, pero no se encuentran limitados al 40%. Y es una revivencia que teníamos con la ley 1943. Nuestra renta 80 laboral. ¿Qué pasa con nuestra renta 80 laboral? Y ya el doctor Carlos hizo una referencia, pero quiero hacer una precisión acá. Esta renta 80 laboral la pueden tomar todas aquellas personas que tengan rentas laborales. Entonces, el caso de los honorarios, yo soy un trabajador independiente, no tengo una vinculación laboral, legal o reglamentaria que me genere un tipo de salario, sino tengo una prestación de servicios que voy a percibir honorarios. Entonces, las personas que manifiesten que no han contratado una persona por un término de 90 días tienen derecho a esta renta 80. Pero para el año 2019 también tienen la condición, tienen la posibilidad que se determina por la obtención de los honorarios, el 25% de los honorarios detraídos las minoraciones que se permiten, pero adicional puedo tomar costos y deducciones, tengo doble beneficio. Pero que eso se encontraba establecido o está establecido con la ley 1943. La ley 2010 me dice, si tengo rentas laborales, está categorizado como una renta como una renta laboral, pero corresponde a honorarios, que este tipo de honorarios de estas personas pues tienen la posibilidad, tienen que escoger si es dependiendo de las condiciones personales, si es más beneficioso para el contribuyente aplicar el 25%, o depende como sea de organizado, de tener documentos de soporte y de tener contabilidad para poder respaldar los costos y deducciones que podamos imputar, pues será más favorable determinar si imputo el 25% o si imputo el 100% de los costos. So pena de que esta subcédula laboral no permite generar pérdidas como las demás con las rentas de capital o las rentas no laborales. Eso en cuanto a las rentas exentas. Vamos ahora que tenemos un ejercicio propuesto acá, es una plantilla de Excel, que quisimos mostrarlo así. ¿Por qué? Porque realmente ya ahorita cuando entremos en materia de diligenciar el formulario con Luisa, vamos a ver cuáles son las problemáticas que se pueden presentar si inicio a diligenciar el formulario siguiendo los renglones que se establecen dentro del mismo. Entonces vamos a ver que ya nos toca, pasamos de un renglón de unos ingresos laborales a los ingresos no laborales, a las rentas de capital, pues para poder que el límite 40%, nuestro límite general, pues sea que el aplicativo lo tome y no nos vaya a generar errores a la hora de determinar nuestra renta líquida y determinar nuestro impuesto sobre la renta. ¿Qué tenemos acá? Este es un contribuyente del impuesto sobre la renta por el año 2000, tiene rentas laborales, rentas de capital y rentas no laborales. Vamos a hacer la depuración uno a uno, no tan detallado para llegar al límite del 40%, que es el límite general de la problemática o cómo está establecido para hacer la imputación de las rentas exentas. Entonces, tengo ingresos, una renta líquida en las rentas laborales de 92 millones de pesos, ingresos menos ingresos no constitutivos de renta. Tenemos las deducciones, las 4 deducciones que me establece la disposición fiscal, que podemos
detraer de las rentas laborales. Dependientes económicos, cuando nosotros miramos esta deducción, aplica únicamente para aquellas personas que tienen rentas laborales. Dependientes económicos con los límites del 10% o de las 32 VTs, vamos con el 10%. Intereses de vivienda, estos intereses de vivienda, esta deducción de intereses de vivienda es transversal, es decir, la podemos imputar a las 3 subcédulas dentro del marco del límite del 40% de las 5.040 VTs. Medicina prepagada es otra de las subcédulas que es de aplicación o que se debe aplicar únicamente para las rentas laborales. Tenemos únicamente para las rentas laborales. 4.500 al límite de las 16 VTs por 12 meses, pues nos da una base máxima de 6.579.000. Y el GMF, el 50% del GMF que podemos nosotros imputar. También que es transversal, que lo podemos llevar en las tres subcédulas. Con estas condiciones del contribuyente que estamos analizando, tiene deducciones por 19 millones de pesos. Adicional a eso, pues tiene, según lo que en su certificado de ingresos y retenciones, tiene aportes voluntarios por 25 millones de pesos, a aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarios. Recordemos que estos aportes, si son aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorios, tienen la condición de ingresos no constitutivos de renta, que está limitado al 25% de los ingresos o las 2.500 VTs. Si nosotros hacemos aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarias, tienen la condición de renta exenta y tienen el límite que aplica para una clase de rentas exentas, que es el límite del 30% o de las 3.800 VTs, que aplica tanto para los aportes a fondos de pensiones voluntarias y a los aportes a cuentas AFP. Con lo cual, se realizó 25 millones de pesos aportes voluntarios por 25 millones de pesos, aportes a cuentas AFC por 16 millones, con lo cual degenera rentas exentas por 42 millones de pesos. La determinación de la base, ya hicimos la depuración de mis ingresos, las deducciones, y vamos a mirar cuál es la limitación que se le va a aplicar o la base que nosotros debemos determinar para aplicar la renta exenta del 25%. Entonces tenemos mis ingresos netos, acá lo tenemos, menos las deducciones. Quiero hacer una precisión acá, deducciones, porque ya lo vamos a ver con un comparativo que tiene el ayudarrenta, que la interpretación de deducciones, menos las demás rentas exentas, me genera la base que nosotros debemos determinar. A esa base le aplicamos el 25%, lo vamos a ver, que son los 7.813.000 pesos. Es decir, que un ingreso de 92 millones de pesos, este contribuyente, atendiendo sus condiciones personales, tiene derecho a una deducción por rentas laborales de 7.803.000 pesos. Esto se encuentra limitado pues a la general 240 VTs mensuales, con lo cual llegamos a un total de rentas exentas de 48 millones de pesos, que es tomar estas dos rentas del 25% y de las demás rentas exentas. Deducciones, entonces acá tenemos el consolidado de las rentas exentas más nuestras deducciones. Deducciones 19 millones de pesos, tal como lo establecimos acá, y rentas exentas de 68 millones de pesos. Vamos a dejar hasta ahí nuestra renta laboral, vamos a seguir con las rentas de capital. Tenemos acá unos rendimientos, tiene un CDT que genera unos rendimientos y unos arrendamientos, unos ingresos no constitutivos de renta por los aportes a seguridad social que debe realizar atendiendo el ingreso del canon de arrendamiento. Costos y deducciones imputables que están debidamente soportados atendiendo las reglas especiales, que suman alrededor de 9 millones de pesos. Con lo cual, mi renta líquida son de 37 millones de pesos por la renta de capital. ¿Qué tenemos acá? Deducciones, el 100% del 50% del GMF le imputamos a esta subcédula, y de esos 37 millones, él hizo un aporte también adicional a cuentas AFC por 21 millones de pesos. Con lo cual tenemos 326.000 pesos de deducciones, 21 millones de pesos de rentas exentas, llegamos a un total de deducciones más rentas exentas imputables de 21.326.000. Llegamos
Pasamos ahora a las rentas no laborales. ¿Qué tenemos acá? Él tiene también un micromercado, comercio al por menor, 60 millones de pesos de ingresos y los costos pues ascienden a 80 millones de pesos, con lo cual se está generando una pérdida de 20 millones de pesos. ¿Qué pasa con esta pérdida? Y lo vemos, y es que esta pérdida, nosotros no podemos compensar rentas líquidas de las demás, de las tres subcédulas para llegar a la renta líquida general. Es decir, yo no puedo tomar los 92 millones de pesos que sería acá, más mi renta líquida de la renta de capital, menos los 20 millones de pesos que me está generando la renta no laboral. Lo que me dice la norma es que estas pérdidas que se generan en estas dos subcédulas, que es las rentas de capital y las rentas no laborales, las tengo que compensar o tengo el derecho, se me genera un crédito fiscal para compensar, pues atendiendo las reglas especiales de compensación y los límites de compensación para poder aprovechar esa pérdida. Entonces, esta pérdida, esta renta no laboral, hasta ahí, con respecto al año 2019, no tenemos que hacer ningún cálculo adicional cuando lleguemos a una pérdida líquida. Entonces, acá pues no tenemos ningún tipo de deducción ni ningún tipo de renta cheque. Nos vamos a centrar en este análisis de cómo debemos hacer la imputación de mis rentas exentas a cada una de las subcédulas. Nosotros tenemos que, acá está el consolidado, tenemos 68 millones de pesos como rentas exentas y deducciones imputables por la renta laboral y 21 millones de pesos por la renta de capital. Con lo cual, mi cédula general, que es el límite que debemos aplicar, tiene unas rentas exentas y deducciones imputables, más no limitadas, de 88 millones de pesos. Esos 89 millones de pesos, ¿qué debemos hacer? Lo debemos comparar con el límite del 40% y de las 5.040 VTs. ¿De dónde sale o de dónde debemos tomar el límite del 40%? La norma me dice que yo debo tomar mis ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta y a ese valor, a estos 199 millones de pesos, le voy a aplicar el límite del 40%. Pero ¿de dónde salen estos 190 millones de pesos? De la sumatoria de todos mis ingresos que tengo en cada una de las subcédulas que conforman mi cédula general. 210 millones y menos 11 millones, que es los aportes a seguridad social que tenemos en las tres subcédulas. Esa es mi base para determinar el límite del 40%. Entonces, resulta que, las 5.040 VTs pues es un valor absoluto, las 5.040 VTs por 34.270, pues llegamos al límite. ¿Qué análisis debemos hacer acá? Resulta que el señor Carlos Alberto, que es el contribuyente que estamos revisando esta declaración de renta, realizó y tiene derecho a rentas exentas por 89 millones de pesos, pero debemos tener en cuenta el límite del 40% y ese límite me permite imputar o le permite imputar al contribuyente nada más 79 millones de pesos de rentas exentas. ¿Qué análisis podemos hacer acá? Resulta que tengo un exceso de rentas exentas, 89 millones de pesos, lo que efectivamente imputé, y el límite de 79 millones de pesos. Tengo un exceso de 10 millones de pesos de rentas exentas que tengo derecho, pero que no me están generando ningún beneficio económico. Si nosotros vemos acá, él, por ejemplo, tiene unos aportes a cuentas, a fondos de pensiones voluntarias, a cuentas AFC. Si la intención con la que hizo estos aportes es obtener un ahorro tributario de esta parte, 10 millones de pesos lo que están generando es un efecto financiero, más no un ahorro impositivo. ¿Por qué? Porque tenemos un exceso de rentas exentas de 10 millones de pesos. A modo de ejemplo, si yo le coloco acá, miren cómo está la renta líquida acá, 50.151.000 pesos. Si yo le disminuyo mis rentas exentas en ese valor, pues mi renta líquida no se va a ver afectada. 50.151.000, y lo que sí podemos es generar un beneficio financiero, decirle, señor Carlos Alberto, no realice todos estos aportes atendiendo su límite del 40%, es un tema de planeación tributaria de las personas naturales, a corte de octubre, noviembre, decir, ¿cuáles son mis ingresos? Revise cuál es el límite del 40%, tenga en cuenta las deducciones y las rentas exentas que son estructurales del impuesto, como dependientes económicos, y el límite y la renta exenta del 25%. Y si tiene espacio ahí, podemos mirar si hacemos unos aportes voluntarios
que me dan renta 80, o si hago unos aportes a cuentas AFC, si la única intención es el beneficio tributario. Del caso contrario, si lo que quiere es pues, un retiro anticipado o comprar la compra de una vivienda, pues puede hacer los aportes, realmente no tiene ninguna incidencia en materia tributaria. Tenemos, acá retomamos nuevamente nuestras rentas 80. Tenemos 79 millones, de estos 88 millones podemos imputar 79 millones de pesos. ¿Cómo debemos hacer la imputación? Resulta que el instructivo del formulario, la resolución que emitió el formulario, me establece que debo hacer un efecto cascada, es decir, de estos 79 millones de pesos debo hacer la imputación en primera medida a las rentas laborales. Si me queda saldo, hago la imputación a las rentas de capital, y si me queda saldo, pues hago la imputación a las rentas no laborales. Entonces, ¿cómo hacemos la imputación de estos 79 millones? ¿Por qué estamos imputando 68 millones de pesos acá? Las deducciones que están relacionadas con la renta laboral ascienden a 68 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de 79 millones que nosotros tenemos acá, imputamos 68 millones de pesos, con lo cual me genera un saldo de renta 80, que puedo utilizar, de 11 millones de pesos que puedo imputar en mis rentas, en mis rentas de capital. Entonces tengo acá 79 menos los 68 que ya imputé, tengo derecho de imputar 11 millones de pesos. Con lo cual, acá tengo 21 millones de pesos de rentas 60 y deducciones sobre las que tengo derecho, pero por el límite del 40% nada más puedo imputar 11 millones de pesos. Teniendo esto, ya hicimos la limitación general. Esta limitación realmente es una de las más problemáticas. Ya lo vamos a mirar acá, un ejercicio que se estableció. Este es un borrador de un ejercicio que se montó, y resulta que estas rentas 80 debemos hacer 4 cálculos, que al final el que prima sobre los demás cálculos de las rentas 60 es este, que está limitado al 40% de las 5.040 votos. En cada una de las cédulas debemos limitar mis rentas 80, renglón 35, renglón 44, renglón 56, rentas y 80 deducciones, pero al final la que nos va a determinar cuál es el monto de la renta líquida, pues va a ser esta que se encuentra en el renglón 62, limitada al 40% y a las 5.040 UETs. Eso en cuanto a la liquidación. Entonces, una renta líquida de 50.121.000 pesos, con lo cual llegamos a un impuesto de 2.425.000 pesos, atendiendo las condiciones personales y teniendo en cuenta que sobre esta renta, pues el señor Carlos Alberto tiene un crédito fiscal que puede compensar para el año siguiente, para el año 2020, de 20 millones de pesos. Esa es la depuración general, así a rasgos generales. Ya ahorita lo van a ver un poquito más en detalle cuando se diligencie el formulario con Luisa. Y quiero darle 5 minutos a Luisa para hacer una precisión, y es, vamos a hacer, acá tenemos dos ejercicios, que es, se hizo en un comparativo como está la ley 1943 de un contribuyente, aplicando lo establecido en la ley 1943, y un comparativo con la liquidación de los mismos datos del mismo contribuyente, con las mismas obligaciones, con los mismos derechos, deducciones y rentas 80, y vamos a ver que aplicando la ley como está, como de la lectura de la ley 1943 y las anteriores reformas tributarias que afectan la liquidación del impuesto sobre la renta, y aplicando y utilizando la herramienta de la ayuda renta, pues se va a incrementar el pago del impuesto. Ley 1943, 28 millones de pesos, ayuda renta 34 millones de pesos, con lo cual se va a hacer un incremento del pago del impuesto de 6.128.000 pesos, que en principio esto no debería suceder, porque la ley 1943 es la que está vigente y es la que nosotros debemos aplicar, y es por una interpretación que ha hecho la Administración de Impuestos y que desde nuestro punto de vista no es acorde a lo que establece la disposición fiscal para poder llevar a cabo esta deducción. Revisemos esto entonces, este comparativo entre ley 1943 y el cálculo que hace el ayuda renta. Tenemos ingresos netos por 221 millones de pesos, igual en ambos, ley 1943
y ayuda a renta. Gastos, resulta que él es un profesional independiente, pero antes de pasar con los gastos tenemos acá solo una precisión que ya mencioné anteriormente. Cesantías, tenemos que separar cesantías antes de 2016 y cesantías después de 2016 por el tratamiento de renta exenta no limitada a los que corresponden antes de 2016. Tenemos costos y gastos procedentes, es un asalariado y tiene rentas como independiente, todas que se catalogan o clasifican como rentas laborales, tiene costos soportados de 18 millones de pesos, gastos de oficina, etcétera, etcétera. Con lo cual llegamos a una renta líquida de 203 millones 071. Ley 1943, llegamos a la misma renta líquida y con ayuda a renta pues también llegamos a los 203 millones de pesos. ¿Qué más tiene este contribuyente? Él hizo una venta de un apartamento por el año 2019 de 242 millones de pesos. Con lo cual, pues, era un apartamento que se tenía en su patrimonio o se mantuvo en su patrimonio por menos de 2 años, entonces nos vamos con las reglas de renta ordinaria, clasificándola como una renta no laboral. Costo fiscal de 130 millones, con lo cual llegamos a una renta líquida de 112 millones de pesos. La renta líquida general de mis 3 subcédulas asciende a 203 millones 071. Dependientes, las mismas, entonces tenemos las mismas deducciones dependientes, medicina prepagada, etcétera, etcétera, de 37 millones, ley 1943, 37 millones, y ley ayuda a renta, 37 millones de pesos. Pero ¿cuál es la diferencia? Y acá la interpretación que ha venido dando la Administración de Impuestos y esta interpretación hace que el impuesto se me incremente en 6 millones de pesos si hago los cálculos en una hoja de Excel acá como está o si utilizo el ayuda a renta que está vigente para el año 2019. Resulta que el límite del 30%, lo que me dice la disposición fiscal, acá está en la presentación, lo que me dice la disposición fiscal es que ese límite del 30% lo puedo tomar o lo debo tomar del ingreso laboral o del ingreso tributario. Entonces, ¿cuál es mi ingreso tributario? El total de los ingresos que se generaron por cada una de las subcédulas a 31 de diciembre del año 2019. Entonces, tengo acá igual que es la sumatoria de todos mis ingresos que están acá. A ese valor le voy a aplicar el 30%. Entonces, con lo cual C7, mis ingresos por el 30% me va a dar un tope de 145 millones de pesos. Pero resulta que nosotros tenemos un límite de esas rentas exentas de las 3.800 VTs, que en este caso pues nos vamos a ir con este límite de las 3.800 VTs porque el 30% es superior. El 30% de mis ingresos es superior. Entonces 3.800 me da un saldo de 130 millones de pesos. El señor Carlos Alberto, siguiendo con Carlos Alberto, hizo o realizó por el 2019 aportes a fondos de pensiones voluntarias y a cuentas AFC por 98 millones de pesos. Nosotros el límite general lo aplicamos de nuestro ingreso tributario, ¿sí? Ingreso tributario. Con lo cual, pues, estos 98 millones de pesos está por debajo o es inferior a los 2 límites que me establece la disposición fiscal, artículo 124. Con lo cual, tomamos el 100%. Entonces, tiene derecho a 73.156.000 de aportes voluntarios y 25 millones 100% de los aportes como renta exenta. Acá nosotros imputamos 98 millones de pesos sin ninguna limitación, pero ¿qué está haciendo el ayuda a renta? Y acá es donde está la diferencia importante que hace que se incremente el impuesto. Resulta que el ayuda a renta no está tomando el ingreso tributario del contribuyente, sino está tomando cada ingreso que se reporte en cada una de las subcédulas. Es decir, entonces acá está teniendo en cuenta mis ingresos que están asociados a esta subcédula y le está aplicando el 30%. 73 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros acá, con el cálculo que está en la ley, que es tomando el ingreso tributario, y la diferencia que está haciendo el cálculo, que está haciendo la ayuda a renta, teniendo en cuenta únicamente el ingreso tributario, pero de la renta laboral, está haciendo que este contribuyente pues pierda o no aproveche 25 millones de pesos sobre estas rentas exentas, que tiene derecho porque la disposición fiscal lo establece. Entonces, acá está la diferencia
de 25 millones de pesos. Hacemos el cálculo nuevamente de la renta exenta del 25%, ingreso menos ingreso percibido, menos ingresos no constituidos de renta, menos las deducciones, menos las rentas exentas, las demás rentas exentas, esa es mi base, y le aplicamos el 25%, 11 millones de pesos. Acá, pues, haciendo el cálculo, ya mencionando que estas rentas exentas están limitadas, pero que no están limitadas como establece la disposición fiscal, pues hace que mi renta del 25% se incremente. Entonces, llegamos acá a mirar la liquidación o la determinación del impuesto. Ya miramos, vamos a pasarnos acá, para llegar a la liquidación del impuesto y mirar cuál es el efecto de rechazar estos 25 millones de pesos. ¿Cómo lo podemos verificar? Está acá, 55 millones de pesos menos los 33 millones de pesos, que es Ley 1943 y Ley ayuda renta. El efecto de los 25 millones de pesos es renta exentas que no me permitió tomar el aplicativo, teniendo en cuenta el efecto del 25%, pues vamos a llegar a la diferencia de los 18.794.000 pesos. Con este tratamiento de tomar un límite, una base diferente a lo que establece la disposición fiscal, pues nosotros tenemos con el régimen de la ley 1943 una renta líquida de 145 millones de pesos. Acá en la ayuda renta, pues ocasiona que si me limitan mis rentas exentas, pues mi renta líquida se aumente. Esto es renta líquida, esto no es impuesto, renta líquida, se aumente de 145 a 163 millones de pesos. Con lo cual, pasamos de tener un impuesto de 28 millones de pesos a un impuesto de 34 millones de pesos. Eso, más que de pronto utilizando el ayuda renta, pues podemos ver que me hace que por los límites que se establecen ahí, que no están ajustados a lo que establece la ley 1943, pues hace que mi impuesto se incremente, y si nosotros no tenemos la precaución de hacer los recálculos de estos valores que podemos llevar a nuestra declaración de renta, pues posiblemente pues, nos va a generar un más bajo impuesto, pues no atendiendo las condiciones personales de cada uno de los contribuyentes. Yo creo que me eché 5 minutos, ya con eso cierro mi participación y ya pues, con la problemática que se está presentando a la hora de entrar al MISCA. Voy a dar de compartir acá. Listo, Luisa, ya tienes el permiso entonces para compartir pantalla, por favor. No se me habilita. Listo. Listo. Buenas noches para todos. Bueno, aquí ya cerrando con lo que nos dijeron nuestros compañeros Carlos y José Gilberto acerca como de todo el tema de la depuración que tenemos que hacer previamente antes de presentar nuestra declaración de renta. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando ya vayamos al formulario, en el formulario no se está haciendo ningún tipo de depuración. El formulario no calcula los límites, el único límite que está calculando es el tema de las rentas exentas y las deducciones limitadas. O sea, si yo le meto, no me va a preguntar el límite de mis dependientes, ni el límite de mis aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, no me va a preguntar límites de medicinas prepagadas. Todo esto yo tengo que realizarlo previamente en algún aplicativo, no, pues digamos que no está como tan recomendable también en Excel, aquí ya es por temas de ejercicios, pero sí es importante que yo pueda hacer toda la validación de cuál es mi situación tributaria, qué deducciones tengo, cuáles son mis ingresos no constitutivos de renta, qué rentas exentas puedo acceder, cómo voy a distribuir estos beneficios tributarios en todas las cédulas que tengo. Recordemos que en este año pues son 3. La renta, la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos, y que dentro de la renta, dentro de la cédula general, pues tenemos los 3 tipos de rentas: rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, comenzando, digamos, con
el formulario, cuando ingresamos al formulario 210, la primera pregunta que nos va a salir es si somos residentes o no somos residentes para efectos tributarios en Colombia, ¿sí? Como lo decía Carlos, pues el 95% de las personas que presentan su declaración de renta la registran bajo la categoría de residentes en Colombia con el formulario 210. Sin embargo, ¿qué pasa si yo pongo que no soy residente? Bueno, automáticamente me arroja un error indicándome que yo mi declaración de renta debo presentarla en el formulario 110, ¿sí? Ahorita la DIAN ha implementado todo un módulo del impuesto de personas naturales dentro de su página en donde recomienda a las personas naturales residentes que pueden, si así lo desean, utilizar el ayuda a renta para hacer la depuración de su impuesto. Sin embargo, recordemos que el sistema de depuración es completamente diferente para las dos personas. Las personas residentes que van a tributar por el formulario 210 tienen un sistema de depuración cedular. Sin embargo, pues las personas no residentes que ya van a tributar en el formulario 110 tienen un sistema de depuración de renta líquida, pues la que establece el artículo 26. Entonces, digamos que el ayuda a renta quizás no sea el mejor aplicativo para hacer la depuración de una renta de un no residente. ¿Qué problemáticas podemos presentar en el diligenciamiento del MUISC cuando ya lo estamos diligenciando? Entonces, aquí nos vamos a continuar con un ejercicio. Este es un ejercicio como el que nos explicó Gilberto, el primer ejercicio que nos explicó. No me voy a detener ya en la depuración. El único cambio que tenemos aquí es que aquí Carlos Alberto es un suboficial, tuvo un exceso de salario, entonces tiene un beneficio de una renta exenta que no está limitada al tema del 40% de las 5.040 UETs. Y simplemente vamos a seguir con la depuración normal, los mismos costos imputables, las mismas deducciones, las mismas rentas exentas. Aquí ya tenemos, pues, adicional a los 41 millones que teníamos en primer ejercicio, tenemos unas rentas exentas no limitadas de 20 millones de pesos, que son el ingreso que recibió. Hacemos la depuración de la renta exenta laboral, llegamos como al tema de las deducciones y las rentas exentas que tengo imputables a cada una de mis cédulas, mi cédula laboral de capital. En este caso no tenemos deducciones ni rentas exentas imputables a mi renta laboral, a mi renta no laboral, pues porque estoy en pérdida que voy a compensar en años siguientes. Y bueno, pues aquí la diferencia con el cálculo del 40% es que el 40% acá lo voy a tomar desde mis ingresos netos, mis ingresos brutos menos mis ingresos no constitutivos de renta, y voy a quitar el ingreso que hace parte de la renta exenta no limitada para calcular el límite. A partir de ahí ya tomo pues como el menor valor entre los tres y sumando en todo caso los 20 millones de la renta exenta no limitada, pues que ya simplemente la puedo tomar, no tengo que meterla en ningún límite y es completamente imputable a la renta en la que la haya pues imputado inicialmente, que en este caso es la renta laboral. Entonces digamos que la diferencia entre este ejercicio y nuestro primer ejercicio simplemente es que se aumenta en una proporción el límite que tengo de rentas exentas y deducciones imputables limitadas para la depuración de mi impuesto y por ende hay una disminución en mi renta líquida. Pasamos de un total de 50.122.000 a 38.122.000. Mi impuesto en este escenario es de 2.425.000. Aquí mi impuesto baja a 146.000 pesos. Son los mismos ingresos, los mismos topes. Aquí la única diferencia es que 20 millones de mi ingreso son una renta exenta no limitada. ¿Listo? Aquí ya pasamos a cómo se vería el formulario diligenciado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entrar a presentar nuestra declaración de renta? Entonces, ¿qué problemáticas podemos presentar cuando ya estamos diligenciando? Entonces, la primera problemática es que se ha identificado es que yo entre y empiece a digitar los datos en la forma o en el orden en el que viene el aplicativo. Entonces, vamos a pasarnos al aplicativo. Como lo decía, pues la primera pregunta que me hace es si soy residente fiscal. Le vamos a enviar. En tema de preguntas, simplemente las paso y si empiezo a diligenciar aquí ya los datos,
Entonces me voy a mi formulario, tengo 100 millones en ingresos brutos, 8 millones en ingresos no constitutivos de renta, llego a una renta líquida de 92, unas rentas y deducciones imputables de 83 millones 561,000, pero automáticamente aquí el aplicativo me dice que yo solo solo tengo derecho a tomarme 36 millones 800. ¿De dónde saca este valor? Simplemente él toma mis ingresos netos de la renta laboral, 100 millones menos los 8 millones, ahí sale en la base, lo multiplica por 40% y este es el valor que me está dejando. Ya de aquí en adelante, así siga diligenciando más ingresos o siga depurando las demás rentas, no sé, por ejemplo, acá pongámosle que tengo ingresos y aquí vamos a poner que tenemos unas rentas y deducciones imputables de 21 millones 326, tal cual como lo depuré previamente. Vamos aquí, ya me actualizó, pero no me está dejando los límites como yo los había estipulado aquí inicialmente. Entonces me está afectando la depuración, por más que yo ya le empiece a cambiar cifras acá, pues estoy llegando a una renta líquida que no es la que yo inicialmente realicé o la que depuré dentro de mi aplicativo de renta, el que esté utilizando. Entonces simplemente acá pues ya tengo una renta líquida de 85 millones me está arrojando este formulario, cuando yo aquí ya había depurado que tenía una renta líquida ordinaria de 38 millones. Entonces, si se pueden dar cuenta, estamos pasando de 85 a 38 millones de pesos y aquí pues ya el formulario no me va a actualizar más mi límite, entonces digamos que no podemos diligenciarlo en el orden que viene el formulario. ¿Qué otro inconveniente puedo tener? Entonces vamos a reiniciar el formulario. Es que puedo cometer errores cuando esté diligenciándolo. Entonces yo estoy llenando, digamos que hay un orden, debería llenar primero todos mis ingresos, luego mis ingresos no constitutivos de renta. Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero puedo que yo haga todo el orden, lo haga muy bien, lo empiece a diligenciar bien. Perdón. Déjenme continuar. Lo voy a empezar a diligenciar de la manera en cómo la DIAN está pidiendo que se diligencie esta plataforma. Sin embargo, si yo cometo algún error en el diligenciamiento que me afecte la base de la renta líquida antes de aplicar la imputación de las rentas exentas y las deducciones, los límites no se me están actualizando. Entonces aquí tenemos un caso, entonces aquí le aplico 100, aquí le aplico pues los 8 y digamos que le voy a aplicar los 83.561.000 de mis rentas exentas, pero me equivoqué de renglón. Entonces aquí puede que yo ya lo intente arreglar. Entonces le doy borrar aquí, 0. Y aquí ya meto mis 83.561.000. Entonces simplemente aquí otra vez me está afectando los cálculos y me está presentando que solo tengo derecho a los 36 millones iniciales. En otros casos, en otros ejercicios que hemos hecho, en algunos casos el ejercicio también me ha puesto que no tengo derecho a rentas exentas limitadas porque simplemente mi renglón de la casilla 34 yo lo alcancé a dejar en un valor de 0. Entonces es muy importante también que cuando tengamos ya nuestro formulario previamente diligenciado en una plantilla, en un aplicativo externo, tengamos mucho cuidado en la forma en cómo estamos pasando los datos al aplicativo Muisca. Listo. Otro caso, otra problemática que podemos tener es que no respondan las preguntas iniciales. Entonces, aquí también se me va a ver afectado este límite del 40%, a pesar de que yo tenga derecho a estas rentas exentas y deducciones imputables, pues el aplicativo Muisca pues no me las va a dejar pasar.
Entonces aquí tenemos un caso, el caso pues que hemos venido trabajando. Yo no le puse ninguna pregunta, o le puse a todo que no. Respondí todas estas preguntas están relacionadas con las rentas exentas que no están limitadas, de las que nos habló Gilberto. Entonces le pongo que no y simplemente entro a diligenciar pues como todas las cifras que tengo en mi formulario previamente diligenciado. Entonces aquí voy a poner, tengo 83.561.000, 83.561.000. Sin embargo, él aquí me va a dar el tope, el único que puedo tener acceso es 79.731.000, que era el ejercicio 1 cuando no tenía rentas exentas no limitadas. Pues en este caso yo sí tengo una renta exenta no limitada de 20 millones. Entonces aquí me di cuenta que yo sí tenía que responder sí a una de estas preguntas. Le digo sí, yo fui, pues soy suboficial y tuve algún exceso de salario, pongo el valor del exceso que esté debidamente certificado, me falta un 0. Y con esto uno esperaría que el límite se amplíe, pero no sucede. Digamos, el límite aquí sigue bloqueado porque no puedo responder las preguntas después. Tengo que responderlas siempre antes de iniciar a diligenciar mi formulario para saber si me aplica algún tipo de renta exenta no limitada. Entonces veamos cómo se vería un ejercicio en el que yo ingreso, diligencio que soy residente, comienzo a diligenciar todas las preguntas. Aquí ya le doy que sí, a esta pregunta la respondo de primeras, le pongo el valor de mi exceso de salario, que va a ser una renta exenta no limitada, y comienzo con la depuración del formulario, como lo hemos planteado en nuestro aplicativo de renta. Fíjense que aquí ya no me está limitando las rentas exentas a 79.731.000, sino que ya me está dejando pasar los 83.561.000 que depuramos en nuestro aplicativo de Excel. Tenemos la depuración general de las rentas de capital, la depuración de las rentas no laborales, y llegamos aquí a nuestro tema de la renta líquida de la cédula general, el total de las rentas exentas y deducciones imputables limitadas, que como lo decía Gilberto, este es el valor que al final es el que vamos a tomar respecto al impuesto, nuestra renta líquida ordinaria de la cédula general. En este caso, pues, Carlos Alberto no tiene más depuración, y llegamos a nuestro impuesto, nuestra liquidación privada de 146.000 pesos. Entonces, todas estas casillas que están aquí en gris, el aplicativo, la plataforma de la DIAN las calcula automática, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos modificar estas casillas, tenemos que tener mucho cuidado a la hora en la que estamos ingresando los datos. Entonces, ¿cómo debemos diligenciar este formulario? Debemos seguir el siguiente orden. Entonces, en primer lugar, como les estábamos diciendo, pues, después de responder la pregunta de que si somos residentes en caso de que vayamos a utilizar el formulario 210, debemos responder en su totalidad y con los valores correspondientes toda la sección de preguntas, con un total de 10 preguntas, 10 posibles rentas exentas no limitadas a las que puedo tener acceso. Entonces, es indispensable que yo le responda que no, si no voy a utilizar ninguna, o que responda sí en el caso que pues tenga derecho a alguno de estos beneficios tributarios. Posteriormente, tengo que diligenciar las casillas 31, 38 y 49, que son las casillas correspondientes a nuestros ingresos brutos de las rentas de trabajo, de capital y no laborales, y con eso le informo a la DIAN cuáles son mis ingresos brutos de toda la cédula general. Posteriormente, tengo que diligenciar las casillas 38, la casilla 39 de los ingresos no constitutivos de renta, en el caso pues que tenga acceso a algunas de ellas. En los 3 espacios que tenemos habilitados, entonces para las rentas laborales, la casilla 32, rentas de capital, casilla 39, y rentas no laborales, la casilla 51.
Posteriormente, tengo que entrar a diligenciar todas las casillas de costos y deducciones procedentes. Entonces, las casillas de costos y deducciones procedentes, recordemos, en las rentas de trabajo solo las puedo aplicar si tengo ingresos como trabajador independiente. Esa va a ser la casilla 33. Posteriormente, en las rentas de capital, la casilla 40. Y por último, las rentas no laborales en la casilla 52. Ya aquí en las rentas no laborales también tengo una casilla habilitada para las devoluciones, rebajas y descuentos, en el caso pues como de que yo tenga ingresos por ventas de mercancías y además, ahí digamos que aquí en la renta no laboral, como lo veníamos diciendo, pues nos está arrojando una pérdida que no va a ser imputable en este periodo, pero a la cual yo tengo derecho de compensar en periodos futuros siguiendo las reglas de compensación de pérdidas fiscales. Entonces, ya como lo mencionaba Carlos, en el momento en que yo tenga esta primer parte de las 3 rentas depurada, que diga, ya, estos son mis datos, esto es todo lo que tengo, no voy a hacerle ninguna modificación, en ese momento empezamos a realizar la imputación de las rentas exentas y deducciones de la cédula general, y ya sabemos cuál es nuestro límite inicial y la vamos a aplicar en el orden de primero imputo las de rentas de trabajo, luego las de rentas de capital y luego las rentas no laborales. Entonces ahí voy a empezar a diligenciar para que el aplicativo Muisca me haga ese efecto cascada. Entonces si yo tengo derecho a unas rentas exentas y deducciones limitadas de 91 millones, le voy a imputar primero 83 millones a mi renta laboral y luego 8 millones a mi renta de capital. Entonces veamos cómo funcionaría. Aquí ya incluyo los 83 millones en la casilla de las rentas y deducciones imputables. Él automáticamente pues ya me deja pasar como rentas y deducciones imputables limitadas los 83. En las rentas de capital incluyo mis rentas y deducciones imputables de 21.326.000 y él me deja pasar como unas rentas exentas y deducciones imputables limitadas de 8.170.000, llegando así a cumplir pues en perfección como todo el diligenciamiento que tengo que realizar del aplicativo de Muisca. Otra pregunta que nos han hecho mucho, digamos que con este tema de las pérdidas que se pueden presentar en las rentas de capital y las rentas no laborales, es la forma en cómo se está calculando el renglón 61. Entonces, revisando el formulario 210, en el renglón 61 hay 5 posibles cálculos que se pueden generar. Este cálculo lo hace automático la plataforma, pero digamos que cuando uno intenta hacer como las sumas generales de las rentas líquidas que le dio en cada subcédula, en algunas veces no se llega a este mismo valor y es precisamente en los casos en los que tenemos pérdidas, que digamos estas pérdidas no se pueden imputar y las personas pues no las están viendo acá, como lo mostraba en un ejemplo anterior Gilberto. Si yo hiciera la depuración de mi renta líquida laboral más la de capital y le imputo la pérdida de la renta no laboral, pues aquí serían 109 millones. Pero el aplicativo Muisca, esta pérdida no me la acepta y me pone 129 millones. Entonces, tenemos un escenario 1, que es cuando yo tengo mis ingresos mayores a los costos procedentes. Simplemente ahí el aplicativo de la DIAN me está haciendo pues una depuración general, me suma las rentas líquidas de las 3 subcédulas más las rentas líquidas pasivas que tenga del exterior, me permite rechazar pues las compensaciones que yo haga, pues digamos que este no es el orden en el que debería ser, pero pues me deja disminuir en este punto las compensaciones por pérdidas de años anteriores. Y pues se hace pues una depuración normal, como se dan cuenta acá, pues simplemente sí es la suma general. Voy a tener un escenario 2 y es en el cual yo tengo pérdidas en las rentas de capital y en las rentas no laborales. En este caso, pues aquí tengo una renta líquida de 12 millones en mis rentas de trabajo, pero en las rentas de capital tengo una pérdida de 2 millones y en la no laboral una pérdida de 20 millones.
Y lo que me va a traer el formulario es únicamente mi renta líquida antes de rentas exentas y deducciones de 92 millones. Es lo que me va a traer a esta casilla. Voy a tener un tercer escenario en el cual tengo pérdidas en las rentas de capital. Tiene la misma lógica. Aquí, pues, en las rentas no laborales y en la renta de trabajo tengo una renta líquida, no tengo pérdida. Lo que va a hacer el aplicativo de la DIAN simplemente es tomarme la renta líquida de trabajo, me toma aquí 0 en mi renta de capital, no me trae ningún valor, y me hace simplemente una depuración para llegar a los 10 millones que tengo de la renta no laboral, para llegar a un total de 102 millones. Simplemente omite la renta líquida que yo pueda tener en esta sección de las rentas de capital. Puedo tener un escenario 4 en el cual la pérdida la tengo en las rentas no laborales, entonces funciona de la misma manera. Aquí la pérdida la tengo es en este cajoncito de las rentas no laborales. Aquí él me va a imputar todo de las rentas de trabajo, las rentas de capital y 0 en las rentas no laborales. Y puedo tener una quinta situación y es en la cual, a pesar de que tengo costos procedentes que son mayores a mis ingresos en las rentas de capital y en las rentas no laborales, pero cuento con rentas pasivas de entidades controladas del exterior. Entonces aquí él simplemente vuelve a hacer una depuración normal de cada una de las cédulas, entendiendo que estas rentas pasivas hacen que no se me genere pérdida en ninguno de estos cajoncitos. Entonces, estos simplemente son como recomendaciones porque cuando se está diligenciando el formulario, en ocasiones se presentan dudas de cómo está llegando este renglón 61, que al final es el que nos está dando la pauta de cómo va a ser nuestro impuesto de renta. Entonces, con esto ya finalizaríamos la sesión. Gracias, Luisa. Entonces vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas. Entonces, iniciamos con María Elvira Romero. Si es una persona natural no residente que tiene solamente una inversión en hoteles nuevos del artículo 207-2, no le practicaron retención en la fuente a los ingresos, ¿debe tributar al 35%? Entonces, si es una persona, que María Elvira es no residente, si no es residente y no le aplicaron retención, pero mira que acá no le aplicaron retención a la fuente porque puede ser que las rentas sean exentas, entonces tendrá que revisar, pero igual no le aplicaron retención, sea porque la renta es exenta o no. Si no le practicaron la retención del artículo 408 a 415, debe presentar declaración, pero tendría que revisar es porque no le practicaron retención, pero igual debe presentar declaración. Claudio Forero, si la pareja tiene un solo hijo y ambos declaran, ¿ambos pueden colocar el mismo dependiente? No, el dependiente solamente puede ser utilizado por uno de los dos. Lo que pasa es que haya habido todo el tema porque incluso Luisa en el formulario de este año, ahora no recuerdo porque siempre en el formulario pide que se identifique el dependiente, pero no me acuerdo si este año todavía trae la... Sigue apareciendo en el renglón 107, no, perdón, esto es de 5, sí, en el renglón 109 me pide el tipo de documento de mi dependiente, en el 110 se pide el número del documento y en el 102 el parentesco. Ok, entonces, no, en ese caso no, igual uno solo puede utilizar el dependiente. Había incluso, no es que con la nueva normatividad no hay concepto, pero con la normatividad anterior decía que uno de los dos podía utilizar el dependiente. Carolina Urbina, ¿una persona se puede volver no residente de nuevo después de ser residente? Sí, yo cada año tengo que revisar si soy residente o no soy residente. Cada año debo revisar esa condición. Yo un año puedo cumplir las condiciones y cada año es independiente. Y aquí tenemos una inquietud de Andrea Piraquive. ¿Cómo se informa que no es residente a la DIAN? Solamente, como lo decíamos inicialmente cuando hicimos la presentación, hoy la única forma de hacerlo es a través del formulario de renta. Todavía no han habilitado ninguna casilla en el RUT, no lo verificamos antes de
de empezar como todo ese tema de personas naturales y no lo han indicado. Sandra Guevara, los extranjeros residentes se obligan a declarar por rentas de fuente mundial sin importar el monto de sus ingresos y o patrimonio. ¿Los qué? Perdón, Paula, no. Los extranjeros residentes. Los extranjeros residentes ¿qué dicen? Entonces, la pregunta es, ¿los extranjeros residentes se obligan a declarar por rentas de fuente mundial sin importar el monto de sus ingresos y o patrimonio? No, cuando uno es residente, no me importa si soy nacional o soy extranjero. Si yo soy residente, cumplo con las condiciones para ser residente, tributo por mi renta local y del exterior. No interesa si soy extranjero. Lo importante es que soy residente. Rafael Álvarez, si una persona nacional colombiano se fue del país hace años, tiene patrimonio de más de 120 millones, una casa donde viven sus papás, pero no tiene ingresos en Colombia, todos sus ingresos son en el exterior, ¿debe declarar en Colombia? No, si tiene solamente patrimonio y no tiene ingresos y es no residente, porque cumple con todas las condiciones para ser no residente, no debe presentar declaración en Colombia porque no tiene ingresos. Y sin importar el límite del patrimonio. Isabel Hernández, un señor en 2018 le deja como herencia a sus 2 hijos menores de edad la casa de habitación que está por valor comercial de 250 millones, quedando la nuda propiedad 50% y el derecho de usufructo a nombre del señor de forma indefinida. Por el valor de la propiedad, los hijos deben declarar, usufructuario, el señor debe declarar. Pero como no tratamos ese tema, nos tocaría explicar todo el tema de ganancias ocasionales. Por entonces, como no explicamos todo el tema de ganancias ocasionales, pues no, resolvamos solamente las preguntas sobre los temas que explicamos, como el diligenciamiento del formulario y de los límites que explicó José Gilberto de rentas exentas. Miremos qué preguntas hay de esos temas, ¿vale? Porque si no, creo que hay muchísimas preguntas. Demos la prioridad a los temas que explicamos, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos con los policías y miembros de las fuerzas militares, ¿ni tienen el límite del 40%? Esa sí lo explicó José Gilberto, si quiere, dale. Para ellos, ¿qué pasa? El exceso de salario de ellos está limitado, tiene una renta exenta, pero no está limitada al 40%. Es una de las modificaciones que se introdujo con el decreto 2264, que son básicamente 4 rentas exentas que no están limitadas, que tienen la condición de renta exenta, pero no están limitadas al 40% ni las 5.040 VTs. Una de esas es el exceso de salario de las fuerzas militares. Gracias. La siguiente inquietud, que si podemos dar claridad en el manejo de las cesantías que van al fondo y las cesantías pagadas. José Gilberto, que explicó esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Las cesantías, regla especial, 2 reglas de realización, cuando se las pagan directamente al trabajador o cuando se consignen al fondo. Entonces, yo las voy a reconocer en ingreso, en eso lo voy a reconocer el ingreso, voy a reconocer ese ingreso en mi declaración de renta, un ingreso grabable, con el tratamiento de renta 80 cuando cumpla estas 2 condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Las cesantías del año 2019, las que me certifican a mí en mi certificado 220 por parte de mi empleador, las cesantías que consignaron en 2019, en febrero de 2019, corresponden a las cesantías de 2018. Esto es por la regla especial de realización. Entonces, en el momento en que se me certifiquen, en la regla después de la ley 1819, son las del año anterior. Pero yo las voy a reconocer como ingreso en el momento en que efectivamente se me paguen o sean directamente consignadas al fondo. Siguiente inquietud, César Ricardo. ¿Cuándo debo considerar un aporte voluntario a pensiones raíz como ingreso no constitutivo de renta y cuándo lo debo considerar como renta exenta? ¿Qué diferencia existe? Listo. ¿Qué pasa? Los aportes que nosotros hacemos los aportes que se hacen a los fondos de pensiones obligatorios tienen la condición de ingreso no constitutivo de renta y el RAIS que conocemos nosotros. Estos aportes están limitados al 25% de mis ingresos o hasta 2.500 VTs, pero se llevan como ingresos no constitutivos de renta. Los aportes que yo tengo, que hago como a los aportes voluntarios, a los fondos de pensiones voluntarias,
tienen la condición de renta exenta y tienen los dos límites que vimos. El límite del 30% de las 3.800 VTs y el límite general del 40% de las 5.040 VTs. Diferenciación, ¿cuáles tienen la condición de ingresos no constitutivos de renta? Los que se hagan a los fondos obligatorios. Renta exenta, los que haga a los fondos de pensiones voluntarias. Gracias. La siguiente inquietud. Luis Marcelo, ¿el exceso de renta exenta de la subcédula por rentas de trabajo las puede usar en otras subcédulas? Eso es de Luisa, que nos explicó ese espacio. Tienes el micrófono apagado, Luisa. Perdón. Si yo tengo mis excesos ya, yo tengo toda la depuración de mis tres cédulas, de mis tres rentas, perdón, rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales. En ese momento es en el que yo calculo el límite del 40% o las 5.040 vueltas y lo empiezo a imputar en cascada, ¿sí? Vamos, lo primero, le imputo lo máximo, pues digamos que es lo que tenga relacionado con las rentas de trabajo. Posteriormente paso a las rentas de capital y finalizo con las rentas no laborales. Generalmente no debería quedarme ningún exceso. Si yo, en el caso, como en el ejercicio que nos explicaba José Gilberto, tenía rentas exentas y deducciones imputables de 89 y mi límite solo era de 79, esos 10 millones de diferencia, pues simplemente los pierdo, no los puedo utilizar como beneficio tributario. Entonces, era lo que nos hablaba José Gilberto de la importancia de realizar una planeación tributaria previa. María del Pilar Barrera, si al remitir una declaración de renta no diligencié la información de dependiente, si lo realizo después del plazo, ¿esta corrección genera alguna sanción? No, digamos que esta información pues se pide en la plataforma Muisca, ya en los borradores, no sé si Gilberto que tienes el borrador ahí, las casillas digamos, no aparecen como tal diligenciadas. En todo caso, el hecho de que yo cambie la información de estas casillas no afecta como tal la depuración que yo haya realizado de mi renta líquida y como tal del impuesto. Entonces, en el momento en que no haya ningún cambio en el impuesto, no se genera ningún tipo de sanción, ni intereses moratorios, ni demás. Jonathan Cárdenas, en materia de patrimonio, ¿podrían dar claridad qué declara el arrendatario en el contrato de leasing? Pues, en ese caso, si es un bien adquirido a través de un leasing habitacional, que fue lo que hablamos acá, el arrendatario, el locatario deberá declarar el valor presente de los cánones de arrendamiento más lo que haya pagado como cuota inicial más la opción de compra. En el primer momento declarará un activo y un pasivo por el mismo valor. Eso es lo que debe declarar si estamos hablando de un leasing habitacional. Todo eso de acuerdo con el artículo 127-1 del Estatuto Tributario. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, vamos a darle la palabra a Alejandro Archila. Alejandro, ¿nos cuentas, por favor, qué preguntas nos han llegado por redes sociales, por favor? Hola Paola, muy buenas noches. Un saludo muy especial a la doctora Luisa Lozano, al doctor Carlos Rodríguez y al doctor José Gilberto Pinilla. Vamos con la primera pregunta que nos llega, que es desde Facebook. Nos la hace María Ruth Duarte Manrique. ¿El artículo 67 del Estatuto Tributario continúa vigente? ¿Por qué no se aplica para determinar el costo fiscal de los bienes inmuebles? ¿El artículo qué, Alejandro? 67, doctor. El artículo 67 del Estatuto Tributario, pero es que nosotros tenemos que el valor patrimonial de los bienes inmuebles se declaran es por el artículo, se establece de acuerdo con el artículo 277. El artículo 167 es la determinación del costo fiscal de los bienes inmuebles cuando yo lo vaya a vender. Y lo que tenemos acá es que para determinar el valor patrimonial, que es diferente al costo fiscal, yo debo establecer para las personas no obligadas a llevar contabilidad el mayor valor entre ese que es costo fiscal, el avalúo catastral o el autoavalúo. ¿Listo, Alejandro? Perfecto, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace John Castillo. ¿Cómo se declara el decreto reserva de usufructo del 50% por venta de un bien a un tercero?
cómo se declara el bien, el usufructo. Si estás vendiendo el usufructo, lo que pasa es que frente al tema de ganancias ocasionales nosotros no hicimos ninguna explicación y esto es el tema. Pero digamos que estás vendiendo el usufructo y se reserva la nuda propiedad. Ese valor del usufructo debo determinar un valor que no es el que aparece por ahí en las normas de ganancias ocasionales, sino debo determinar un valor de acuerdo con el artículo 90 del Estatuto Tributario, debo darle un valor comercial y debo mirar cuál es el valor comercial para establecer el valor de venta y imputarle el costo de acuerdo a las normas de costo fiscal que están en la primera parte del Estatuto Tributario. Acá tengo una pregunta que alguien estaba haciendo y es como para aclarar el tema, Luisa. Dice, es que en el formulario no me aparecen las casillas para la información de dependientes. Entonces, pero resulta que, como Luisa lo aclaró, eso no está en el cuerpo del formulario, pero sí aparece cuando se va a diligenciar la declaración en el MUISCA. ¿Vale? Listo, sigue Alejandro. Perfecto, doctor. Vamos con nuestra siguiente pregunta que nos llega desde nuestro YouTube. La hace Andrés Felipe Forero. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Joan. Quisiera saber cómo se sabe cuáles son los países de baja o nula imposición para el tema de la residencia. Muy bien, nosotros tenemos realmente dos clases. Tenemos las jurisdicciones no cooperantes y los regímenes diferenciales. Entonces, nosotros las jurisdicciones no cooperantes, se supone que nosotros tenemos hoy un decreto que me establece cuáles son, y ese decreto, a pesar de que está con la legislación anterior, esos son los que vamos a tener. Entonces, como la norma acá es que la norma del artículo 10º, por allá en el literal F me dice que tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal, es esta jurisdicción no cooperante, no de los regímenes preferenciales. Entonces me voy al decreto que me establece cuál es la lista de paraísos fiscales. No tengo acá el decreto ahorita, pero ahí tengo que ir al decreto porque el gobierno nacional lo establece mediante decreto. ¿Listo? Perfecto, doctor Carlos, y vamos con nuestra última pregunta desde YouTube. Nos la hace Evelyn Torregrosa. ¿Por qué el cálculo de la renta exenta no se tiene en cuenta en el gravamen a los movimientos financieros? Esa es una discusión que tiene ahí el doctor José Gilberto Pinilla, que está peleando entre la ayuda renta, entre nuestro aplicativo y con la norma. Dale, Jesús Alberto. José Gilberto. Muchas gracias, doctor Carlos. Es que resulta que cuando nosotros hacemos el cálculo y utilizamos el ayuda renta para determinar nuestro impuesto sobre la renta, el ayuda renta, cuando nosotros tenemos la deducción por GMF, y tenemos demás deducciones, tenemos dependientes económicos, los de las 4 deducciones adicionales, esa deducción especial que nosotros tenemos por GMF es de la base para determinar el impuesto sobre la renta exenta, que corresponde al 25%. Entonces, ¿qué pasa? Si no la tiene en cuenta, si se hizo el escenario, tenemos un escenario, hacemos un cálculo con la ley, como establece la disposición fiscal, y tenemos otro cálculo con la ayuda renta, lo que ocasiona, al no tener en cuenta esa deducción del GMF, el 50% del GMF, es que con el ayuda renta se va a tener una menor base, una menor renta líquida para determinar el impuesto. Y en la clasificación, la interpretación que le está dando la Administración de Impuestos es que no es una deducción que se detrae de la base. No es acorde porque el numeral 10 del artículo 206 establece que a los ingresos le resto mis ingresos no constitutivos de renta, le resto los costos y deducciones y las rentas exentas. Dentro de las deducciones tenemos el GMF, pero la ayuda renta no disminuye el 50% del GMF, por eso la diferencia. Listo, José Gilberto. Listo, Paola, yo creo que unas 3 más preguntas porque creo que hay como 1000. Así es, nos han llegado varias inquietudes. Alejandro, entonces tú me confirmas que no tenemos más por redes sociales, ¿verdad? Pues nos acaba de llegar una última desde YouTube. Paola, si quieres te la leo. Perfecto. Paola la contesta esta. Socorro Balbuena Salazar. Un médico que le pagan solo por honorarios y trabaja en un hospital todo el día, ¿por qué la declaración sugerida de la DIAN se los clasifica en rentas no laborales?
Bueno, pues es que la declaración sugerida es precisamente eso, una declaración sugerida, e incluso la declaración sugerida me trae solamente los ingresos y me calcula el impuesto sobre la base de los ingresos. Entonces, yo creería que en ese caso lo debe estar calculando como rentas, debería haberlo calculado como rentas laborales y como no como rentas no laborales. Pero pues yo, eso es sugerido, yo tengo es que restarle, yo tengo es que revisar y mirarlo y calcularlo como debe ser, porque pues eso pasa más allá de ser una ayuda que me manda la administración para mirar cuáles son mis ingresos, ¿vale? Vale, perfecto, Paola. Muchas gracias a todos los conferencistas. Por parte de las redes sociales no tenemos más preguntas. Gracias, Alejandro. Entonces, Ángela Torres nos dice, si tuve movimientos de 50 millones y el saldo final a corte del 31 de diciembre es de 4 millones, de estos dos valores, ¿cuál se lleva a la declaración? El de para establecer, si tuvo movimientos bancarios, ¿por cuánto? Ella nos dice, un segundo. 50 millones. Tuvo movimientos de 50 millones y el saldo final al 31 de diciembre fue de 4 millones. Ah, ok, no, pero es que no es el que se declara entre los valores patrimoniales son los 4 millones de pesos. Los movimientos me van a decir es que si son consignaciones bancarias, en ese caso me obligan a presentar declaración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que identificar? ¿Qué son esas consignaciones para mirar si son ingreso o no son ingreso? Y la última pregunta por Webex, por temas de tiempo y de agenda, entonces, de Laura Victoria Aguilera. Si el leasing habitacional se adquirió antes del 2017, ¿se debe reconocer el activo y el pasivo? Yo creo que ahí en este caso podemos aplicar los que eso precisamente, menos mal que no me dijo que en el 2017 o en el 2018, o me dijo que antes del 2017, los contratos que se hayan firmado antes del artículo 127-1 se siguen las reglas que estaban antes, que estaban antes, o sea, yo lo sigo dejando como operativo. Ahí la pregunta que siempre hacen, y cuando yo vaya a vender el bien, ¿cómo llevo eso dentro del patrimonio? ¿Me va a dar mucha ganancia ocasional? No, no hay problema porque pues seguramente cuando lo vaya a vender va a poder tener como valor patrimonial el avalúo catastral. Pero para la pregunta exacta que está haciendo es, como el contrato es antes del año 2017, antes de que se estableciera la ley 1819, antes del 127-1, lo deja con las reglas anteriores. Perfecto. Ok. Bueno, nos quedaron algunas inquietudes pendientes. Como les reitero, por temas de agenda, pues vamos a dar por finalizada esta capacitación. Un agradecimiento a Luisa, a José Gilberto y obviamente a Carlos Giovanni, que ya son de la casa INSP. Muchas gracias por acompañarnos en estos procesos de actualización profesional. También les voy a compartir en pantalla dónde van a encontrar las memorias de los eventos gratuitos que realiza el instituto. Entonces, ustedes van a la página web www.insp.org.co en el ticket de capacitaciones, eventos sin costo, memorias, y allí van a encontrar absolutamente todas las capacitaciones que hemos realizado este año, tanto el video como las memorias de apoyo de los especialistas. Entonces los invitamos a que allí nos puedan consultar y puedan obviamente volver a tener este material de consulta, puedan repasarlo. Entonces, esta es la invitación. También, ya para ir cerrando esta jornada de capacitación, pues ya de noche, entonces los invitamos el próximo 27 de agosto a las 2:30 de la tarde, un taller de declaración de renta a personas naturales en compañía de algunos especialistas de la DIAN. Entonces, la cita es el 27 de agosto a las 2:30 de la tarde, es un evento gratuito, conferencia, seminario, taller, entonces los invitamos también para que nos acompañen en estas capacitaciones gratuitas. De nuevamente entonces a Luisa, José Gilberto, Carlos Giovanni, muchas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes también, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por dedicarnos este espacio y este tiempo para seguir llevando conocimiento a los hogares. Muchas gracias, feliz noche para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Les agradezco por favor que nos ayuden diligenciando la encuesta de satisfacción de esta capacitación. Buenas noches para todos.